Buenos días, Fiona, ¿cómo estás? Buenos días, Boris. ¿Qué tal todo? Bien, todo muy bien. De viernes ya. Bueno, yo creo que tenemos ya a la audiencia preparada y yo creo que sin más dilación comenzamos, ¿no? ¿Te parece? Pues sí, me parece perfecto. Me parece muy bien. Pues Nada, adelante, yo hago pequeña bienvenida presentación, ¿no? a todos los que estáis al otro lado. Muchísimas gracias por estar con nosotros, con Fiona, Exacto, conmigo, de McLeod y Ainhoa en este webinar. Adelante, Fiona, cuenta. exacto. Bueno, antes que nada, voy a pedir perdón por si acaso de antemano, porque estoy un poco constipada. Voy a intentar toser lo mínimo posible. Tengo aquí mi fiel compañera del agua, así que para que no sea esto muy tedioso. Y nada, quería empezar con una pequeña introducción. Hemos venido a hablar, pues, el webinar IA, cumplimiento y privacidad. Me gustaría hacer una pequeña introducción con respecto a el derecho de protección de datos personales. Está garantizado en la Constitución española, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al final la base de este derecho lo que busca es un tratamiento de datos sostenible y responsable. Por otra parte, en materia de inteligencia artificial, en el plano normativo, uno de los avances más importantes que tenemos es el reglamento de inteligencia artificial, es pionero a nivel mundial y lo que busca es establecer un marco legal uniforme para garantizar que la IA se implante de una manera segura, sobre todo que se respeten los derechos fundamentales y que se fomente un poco la innovación al respecto. Yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que el Reglamento de Inteligencia Artificial es un marco regulatorio que no debe considerarse aislado con respecto a la protección de datos de carácter personal. Para el caso de tratamiento de conjuntos de datos que incorporemos datos de carácter personal, se deben de considerar una serie de garantías. Estas garantías se regulan, están recogidas en el Reglamento General de Protección de Datos y me parece que tenemos que tener en cuenta que privacidad y IA deben estar cogidas de la mano. Es importante, porque es importante que la privacidad esté presente cuando estamos hablando de inteligencia artificial. Bueno, al final, el hecho de que cumplamos con la privacidad nos va a dar una credibilidad y una confianza en nuestra empresa, va a permitir que trabajemos la IA en un entorno seguro, que cumplamos con las regulaciones para poder evitar riesgos legales. Al final, el incumplimiento a nivel de protección de datos también lleva acarreada una serie de sanciones recogidas en el Reglamento General de Protección de Datos. Todo esto también al final lo que nos va a dar es una mayor reputación en el mercado a nivel de empresa y sobre todo lo que creo que cuando una empresa busca o trabaja en implantar inteligencia artificial, lo que necesita es que esta inteligencia artificial sea implantada de una manera ética y de una manera equitativa. Esto al hilo, me gustaría hilarlo con el artículo 4 del Reglamento de Inteligencia Artificial, en el que se habla de la alfabetización. En este artículo lo que el reglamento de inteligencia artificial viene a decir nombra las dos grandes figuras, los proveedores y el responsable del despliegue. Breve apunte, el responsable de despliegue es aquella persona física o jurídica o autoridad, órgano, organismo que utiliza un sistema de IA bajo su propia autoridad, ¿vale? Salvo cuando su uso se enmarque en una actividad personal de carácter no profesional. Y el proveedor del sistema al final es la entidad que va a desarrollar este sistema de IA y lo va a poner en el mercado al alcance de pues, aquel que quiera utilizarlo o implantarlo en su empresa. ¿Vale? Un breve apunto de qué son estas dos figuras. Lo que decía el artículo 4 del Reglamento de Inteligencia Artificial lo que te indica es que estas dos figuras a la hora de implantar sistemas de IA, a la hora de desplegar los sistemas de IA en una empresa, deben garantizar que las personas que se van a dedicar a esto posean una alfabetización en materia de IA, tengan en cuenta sus conocimientos técnicos, su experiencia, su educación, su formación, el contexto previo. Es decir, aquí lo que tenemos que interpretar es que la alfabetización en materia de IA no se limita solo a saber cómo funciona la tecnología, porque yo creo que lo más sencillo es hablar de este artículo y enseguida lo que pensamos, lo que nos surge es tecnólogos, expertos en IA. No, tenemos que tener un equipo
efectivamente, que tengamos tecnólogos, que tengamos expertos en IA, pero que tengamos expertas en todo tipo, en todas las materias. Es decir, eh, vamos a abarcar, a la hora de implantar IA, vamos a abarcar también el conocimiento desde las implicaciones que esto puede tener éticas, sociales, legales, económicas. Tenemos que tener un equipo al uso preparado, no solo expertos en inteligencia artificial y en tecnología, sino también expertos en materia de protección de datos de carácter personal, como pueden ser los delegados de protección de datos. Me parece que es importante empezar. Quería comentar este artículo porque al final creo que cuando hablamos de IA, la parte de privacidad, la parte del delegado de protección de datos igual es el gran olvidado y no solo tenemos que tener personas que sepan de IA, que sepan de tecnología, sino también si vamos a tratar datos de carácter personal en nuestra implantación con respecto a IA en nuestra empresa, tenemos que tener a expertos en la regulación de datos de carácter personal. No sé cómo veis vosotros, Boris, en AENOR, desde el cumplimiento normativo, la perspectiva que tenéis al respecto. Bueno, la verdad es que, Fiona, yo totalmente de acuerdo contigo y además te agradezco porque lo que estás diciendo es lo que precisamente para la audiencia y los que nos estés escuchando en este momento o posteriormente, porque esto se está grabando y luego está a disposición de quien se haya inscrito. Lo que es importante, Fiona, es que somos los dos perfiles que tú estás contando. Desde luego yo no soy un experto en la IA, porque nadie que diga o quien diga que es un experto en la IA, pues a mí me Miente. consta. Pero sobre todo en tu lado, ¿no? Como buena consultora, ¿no? De las que más conoce y sabe dentro de MyCloudOR, ¿no? Dentro de los servicios que prestáis, que por cierto, Fiona, pues eso, que eres una de las consultoras líder dentro de tu organización, también eso es importante. La parte, pues como has hablado muy bien, experta en protección de datos y todo lo que eso relaciona. Y por mi lado, pues, dirijo toda la parte de estrategia de certificación tecnológica en AENOR, ¿no? Entonces, desde esos ámbitos, claro, yo como tecnólogo y tú como una perspectiva más jurídica, vamos a hablar, estamos en este foro y un poco respondiendo a cómo desde AENOR lo vemos, ¿no? En ese cumplimiento normativo o de estándares. Bueno, muchos nos conocéis, y quien no nos conozca, bueno, pues dentro del grupo AENOR, pues son muchas las actividades que realizamos para acompañar a los clientes, ¿verdad? Y en este sentido es muy importante porque la IA, claro, ha llegado casi de golpe y porrazo, aunque es verdad que se viene trabajando hace muchísimos años, pero es cierto que con el reglamento europeo y con los estándares que ya se han ido publicando, como es la ISO 40 y 2001, pues ha dado pues mucho que hablar, sobre todo porque llega desde la perspectiva del usuario. Fijaros cómo ha sido también en el que todos, como usuarios, no en otras organizaciones, sino quizá en nuestro día a día, nuestra vida más personal, pues probando, ¿no? Los chat GPTs y como cuando llegó Google, ¿no? O Bing, ¿no? Y escribías y tal, pues un poco igual. Entonces, ¿cómo lo estamos viendo nosotros? Pues lo vemos desde la perspectiva, lógicamente, de que las organizaciones deben considerar todo lo que estás contando desde un punto inicial, como ya se vino haciendo históricamente con la seguridad de la información, la ciberseguridad, que ahora llamamos, ¿no? Pues en la protección de datos, el EPD en su momento fue un driver para que la ISO 27001 pues, tuviera mayor recorrido, ¿no? Como esa gestión de riesgos, aplicación de controles que mitigan esos riesgos sobre procesos o servicios que tengan las organizaciones, sus activos, ¿no? Hardware, software. Y lo que es importante es que todo ha evolucionado de la misma forma y está evolucionando. Hablabas muy bien de la parte luego de protección de datos, más. Ahí recordemos que siempre pues, hay un estándar, incluso adicional, ¿no? Cuando salió el RGPD y ya la LOPD la teníamos desde hace años, al menos en España. Bueno, nuestros amigos y compañeros de Latinoamérica pues también tienen sus regulaciones en materia de protección de datos. Ya tenemos experiencia todos en cómo hay que aplicar. Y esa privacidad es importante. Y también había un estándar que es el ISO 27701, ¿no? Que también tiene esos mecanismos, ¿no? Bueno, pues un poco en esa línea y preguntando cómo desde nosotros lo estamos haciendo, pues justamente de la misma forma, aprendiendo de la experiencia desde el pasado y llevándolo al momento actual y testándolo también en el mercado, porque, como decimos, cuando algo sale de forma tan disruptiva o tan innovadora, pues el experto, bueno, somos todos, si me permitís, aprendices y vamos conociendo y aprendiendo y mejorando, que es un poco también esa idea que tienen esos estándares. Justamente está ahí donde estamos, en esa ISO 42001, luego veremos, ¿no? Algún punto más interesante a compartir con la audiencia en esta media hora, pero sobre todo con tips
justamente que os podáis llevar, que se puedan llevar y que digan, bueno, pues en media hora, bueno, he aprendido esto y me lleva toda esta parte, ¿no? Entonces, un poco en el posicionamiento nuestro con la parte estándares, pues siempre viniendo desde estándares ya consolidados, ¿no? Y casi commodities, ¿no? Como saben, System 1, entendiendo, y lo ha dicho antes muy bien, y yo me lo anotaría, lo ha dicho Fiona, que hay que convivir o hay que tener esa sinergia del mundo vamos a decir, la privacidad o del mundo tecnológico y del mundo más jurídico, ¿no? Ya se ha hecho, y es así, el CISO en muchos casos va de la mano del DPO y viceversa, ¿no? Y se hace pues una dupla, un tándem que es muy eficaz, es muy eficaz. Y en ese sentido, también te lanzo a ti, Fiona, desde MyCloudor, como ya lanza un poquito el tema de riesgos, porque quizás es un poco lo que también la audiencia quiere escuchar. Claro, la inteligencia artificial tiene riesgos, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial. La privacidad, la falta de privacidad o la ausencia de la misma es un riesgo muy importante. Eh, ¿Cómo estáis en toda esa parte? ¿Cómo lo estáis abordando desde Microdor? ¿Qué recomendaciones o qué, cuando estáis llevando aquellos proyectos, cómo lo estáis haciendo, Fiona? Cuéntanos. Pues efectivamente, Boris, al final la gestión de riesgos y cómo mitigarlos es algo bastante importante que se tiene que tratar. Disculpad. Nada, nada. Nada, la verdad es que Fiona, yo te agradezco personalmente porque llevas desde ayer, la verdad, bastante, y aún así has hecho nada, nada, yo sin problemas. Ya está. Disculpad. Lo que iba comentando, la gestión de riesgos y cómo mitigarlos es importante, es algo que se nombra en el reglamento de inteligencia artificial. Se hace distintas menciones sobre la gestión de riesgos y sobre todo se pone el foco en los riesgos para los derechos y libertades fundamentales, ¿vale? Cuando estamos hablando de inteligencia artificial de alto riesgo, que a su vez parte de un tratamiento de datos de carácter personal, tenemos, perdón, tenemos que ver cómo podemos gestionar este análisis de riesgos fundamentales en privacidad junto con el que tengamos de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, en su propio artículo 9, el reglamento de inteligencia artificial te da la solución al respecto. Te dice que si estamos implantando algún sistema de inteligencia artificial con arreglo a otras disposiciones presentes en el derecho de la Unión, podemos seguir o bien este arreglo del derecho de la Unión o podemos combinarlo. Es decir, si vamos a aplicar la inteligencia artificial y ya tenemos previamente un análisis de riesgos hecho en materia de protección de datos, estos mismos los podemos combinar sin ningún tipo de problemas. Como me decías, Boris, por favor, ya está bien. Como me decías, Boris, posibles riesgos con respecto a implantar la inteligencia artificial en materia de protección de datos. Recolección excesiva de datos. Que estemos recolectando muchos datos y no cumplamos con el principio de minimización, que no cumplamos con la finalidad que estamos previstos, que no haya una limitación de la finalidad, que no haya un uso transparente de los datos, que no haya un consentimiento informado al respecto, que los datos anonimizados no estén bien anonimizados y que puedan volver a reidentificarse, que haya un rastreo no autorizado o una identificación no autorizada al respecto, que no tratemos los datos de categoría especial, los datos de categoría especial de datos, los datos más sensibles con las medidas, las garantías que el Reglamento General de Protección de Datos implica, que haya posibles filtraciones, posibles brechas de seguridad, ¿vale? Esto son unos cuantos riesgos que pueden aparecer cuando estemos tratando la IA a nivel de materia de privacidad. ¿Cómo mitigarlos? Al final es importante tener en cuenta el principio de minimización, el deber de transparencia que el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos nos exige. Contar con un análisis de riesgo en protección de datos, una evaluación de impacto en el caso de que fuera necesario. La privacidad desde el diseño y por defecto, importantísimo, un concepto súper importante que cada vez
se tiene más en cuenta en las entidades y hay que impulsar que cada vez vaya a más. Es decir, cuando vayamos a empezar algún proceso, implantar la inteligencia artificial entre ellos en una empresa, tenemos que tener en cuenta toda la parte de protección de datos, la materia de privacidad. También comentar brevemente que el artículo 5 del Reglamento de Inteligencia Artificial ya nos indica, ya nos da una pista de qué usos no se deben dar o están prohibidos a nivel de inteligencia artificial. Ahí te encuadra una serie de prohibiciones en ese artículo a tener en cuenta. Y luego también otra cosa que quería comentar, Boris, que me parece bastante interesante, dar unas pinceladas al respecto, es todo el tema de dentro de las fases, cuando estamos aplicando inteligencia artificial en nuestra empresa, dentro de las fases de la IA, es bastante curioso ver cómo en función de los datos personales que vamos a tratar o la finalidad de los mismos o quién va a determinar el tratamiento al respecto, quién va a elegir o quién va a definir las medidas o cómo se van a tratar, las dos grandes figuras que comentábamos antes, el responsable del despliegue y el proveedor, en función de la fase en la que se encuentren, es posible que en una fase ostenten la calidad de responsable de tratamiento, en otra la de encargado de tratamiento, en otra la de corresponsables, es decir, se van invirtiendo las figuras de responsable de tratamiento y encargado de tratamiento en proveedor y en responsable del despliegue en función de cómo vamos a ir tratando estos datos, de quién va a ir decidiendo al respecto y de la finalidad que se va a hacer de todos ellos en cada una de las fases a medida que vayamos aplicando la inteligencia artificial. Esto sucede también con las bases de legitimación. En una fase nos podemos encontrar una base de legitimación del artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos y en otra fase del proceso de implantación de ella, esta base de legitimación puede no ser la que ostente o la que legitime el tratamiento y tengamos que recurrir a otra del artículo 6. Si en cada una de las fases, en función de los tratamientos que vamos a hacer, la legitimación puede ir variando y las figuras de proveedor y responsable del despliegue, los roles de estas mismas figuras pueden ir variando también. En alguna fase el responsable del despliegue puede ser el responsable de tratamiento, en otra puede ser el encargado de tratamiento. Difícilmente al final vamos a poder, de toda esta implantación, vamos a poder sacar solo un registro de actividades de tratamiento. Seguramente tendremos varios o múltiples registros de actividades de tratamiento en función de los roles que hayan desempeñado todos estos, tanto el responsable del despliegue como el proveedor en cada una de las fases y la legitimación que hayamos utilizado en cada una de las mismas. A este respecto, a mí me gustaría, en este aspecto, me gustaría compartirte, Boris, a ti y a toda la audiencia, un caso de uso que llevamos a cabo en MyCloud. Voy a compartirlo porque creo que se puede ver de una manera más visual y es más fácil de entender. No sé si lo estamos viendo. Boris, ¿ves mi pantalla? Perfecto, se ve, sí, totalmente. Perfecto. Este es un caso de uso que en el día a día en MyCloud trabajamos, ¿vale? Es un agente de IA del call center y lo que hacemos nosotros es hacemos el ciclo de vida de los datos a nivel de protección de datos con las fases y lo vamos aplicando a este caso de uso, ¿vale? Lo quiero compartir para que lo veáis de una manera más visual, ¿vale? La primera fase, por ejemplo, la recogida de datos. En la primera fase del ciclo de vida de datos, en esta fase lo que hacemos es identificar los canales de la organización a través de los cuales se van a recopilar datos. Para este dato en concreto, pues a través de la gente ya de call center, lo que se van a recabar va a ser a través del teléfono, ¿vale? Segunda fase, el almacenamiento de estos datos, el proceso de registro y almacenamiento de los datos personales. ¿Dónde se van a alojar estos datos? ¿Qué medidas de seguridad vamos a aplicar? Los vamos a almacenar en la base de datos de la organización en la nube, con control de accesos, cifrado de datos, copias de seguridad diarias, ¿vale? Esto es un ejemplo del caso de uso. A mí también lo que me interesa un poco es que nos quedemos con que tenemos que analizar el ciclo de vida del dato cada vez que vayamos a llevar a cabo un tratamiento de inteligencia artificial en nuestra empresa. Tercera fase del tratamiento, el uso que pretendemos hacer de estos datos. Cotejar, consultar estos datos, lo que vayamos a hacer en función de para qué estemos aplicando esta inteligencia artificial. La siguiente fase, cesión de los datos.
si se va a producir una cesión de datos a terceros, los riesgos que esta cesión puede tener, las medidas de seguridad que se deben de tener en cuenta en esta cesión, que se puede pedir a las figuras que van a participar en esta cesión. ¿Vale? Por último, la conservación. ¿Qué se va a hacer con estos datos? ¿Cómo los vamos a conservar? ¿Durante cuánto tiempo los vamos a conservar? El bloqueo de los mismos durante el plazo de prescripción de acciones legales que sea necesario tenerlos bloqueados. Y luego ya por último, la destrucción al respecto. Es decir, cómo vamos a destruir estos datos, de qué medidas se va a hacer, qué medidas de seguridad vamos a poner al respecto para eliminarlos. O si los hemos compartido con alguna otra figura, qué medidas de seguridad vamos a exigir para que esta figura también los destruya de sus sistemas, de sus soportes. Me parece interesante tener en cuenta que esto es lo que nosotros trabajamos en MyCloudor y es lo que tenemos que ir analizando en cada una de las empresas. Si queremos tener en cuenta la privacidad cuando vayamos a aplicar la IA, que debemos tenerla en cuenta, todo el ciclo del dato, de lo que llamamos el ciclo del dato en materia de protección de datos personales, cómo vamos a ir desarrollándolo, qué se tiene que hacer al respecto y cómo se va a ir trabajando para poder cumplir con la normativa de protección de datos si vamos a estar tratando datos de carácter personal a la hora de implantar la inteligencia artificial en la empresa. No sé si vosotros, Boris, en AENOR contáis con algún caso de uso que puedas contarnos también. Sí, de hecho, casos de uso, en la experiencia que estamos teniendo, pues de momento es breve, ¿no? Porque recientemente hemos lanzado ya todas las certificaciones con respecto a la IA, que ahora compartiremos. Y además, en esa línea sí que es interesante justamente, y voy a aprovechar porque a lo mejor no quedó pues, dentro de lo que son los estándares, esa ISO 42001 de sistema de gestión, lo voy a ligar con muchas de las ideas que has ido comentando, ¿no? Una de ellas, concretamente, voy a poner aquí el puntero para que lo podamos ver. Fíjate cómo has hablado y dónde, o sea, esto es una realidad. Lo que has contado, Fiona, engancha perfectísimamente con el modelo que propone ISO, en esa ISO 42001 de sistema de gestión de la inteligencia artificial, como mejora continua dentro de los procesos, como una 9001, como una 27, pero con otra, la misma estructura, pero con otro espíritu, ¿no? Y fijaros cómo al final esos análisis de riesgos que antes comentabas y dicen, nos centramos en la privacidad, pero ahora en este ciclo que nos has mostrado de ese caso de uso, justamente la parte del dato, ¿no? Del ciclo de vida del dato y yo, claro, hablando desde NOR, no puedo olvidarme de la calidad del dato, lógicamente, ¿no? Esa calidad del dato, pero gente, la calidad del algoritmo, del software también que soporta todo un sistema de IA en los datos. Y fijaros cómo en este estándar, al final, en ese anexo A que propone una serie de controles y medidas, ¿no? De controles para mitigar los riesgos que se identifican en ese proceso de forma sistemática, habla precisamente del ciclo de vida de un sistema de IA y los datos para el sistema de IA, que precisamente son, ya si entramos más en detalle, cuáles son esos controles, o sea, esa propuesta de medidas o de controles que mitigan o gestionan los riesgos que hemos identificado precisamente, como bien hablabas antes, con respecto a la privacidad y otras muchas cuestiones, ¿no? Pero incluso hablabas antes de, si no entendí mal, pues cuando hablábamos del RGPD y de la parte del OPD, esos PIAs, ¿no? Esos análisis de impacto que se hacían, aquí también hay una evaluación de impacto en el sistema de IA y que tiene totalmente de acuerdo mucha relación con esos análisis de riesgos que se han hecho desde la perspectiva de la privacidad de los datos. O sea, que es importantísimo. Y aquí es donde, ligándolo a lo que decías al principio, Fiona, es donde el mundo tecnológico, los tecnólogos, también nos damos la mano con toda la parte más legal o más jurídica, lógicamente. Y no olvidemos que, y avanzamos en la siguiente, en esos casos de uso que vamos trabajando y un poco en nuestra, de momento, experiencia más breve, pero bueno, esto es, como todo, es empezar y ya estamos rodando hace unos meses. Nosotros proponemos justamente un elemento que es de valor añadido y que va muy alineado al reglamento de inteligencia artificial. Y es que más allá de un sistema de gestión que es un poco te ordena todos los elementos necesarios para que en las organizaciones pueda haber un sistema de IA pues fiable, transparente, que hay una responsabilidad, o, bueno, pues que se cumplan una serie de principios
lógicamente éticos, que en la 42001 así se nos cuentan de forma breve y que nos podamos llevar estos elementos, que los inventarios de sistemas de IA con casos de uso, unas políticas psicobióticos de sistemas de IA, las normas de riesgo, los órganos, pues en este sentido también, porque esto desde la alta dirección pues hay que tomar conciencia, que hablamos de una perspectiva ética y de lo que puede suceder, justamente también esos mecanismos de control que estamos hablando hace un momento, ¿no? Y el paso siguiente, que es un elemento adicional, trabajamos también sobre la evaluación de los aspectos sociales y éticos de la IA basado en un estándar que está publicado, que es la 24368, en donde va muy alineado exactamente al reglamento europeo de inteligencia artificial, a todos esos casos de uso que propone y que además indica que dependiendo de qué caso de uso o qué servicio, también en qué contexto, pues está prohibido o es de alto riesgo, etcétera, como contabas muy bien, Fiona, pues hay una serie de principios que unos casos de uso, unos servicios deberán cumplir. Podemos hablar de chatbots o de los credit scoring o otros elementos que se van incorporando como servicios dentro de las organizaciones, bien internamente o bien para como prestación de servicio a clientes, y que nosotros lo que hacemos con este tipo de marcas o de sellos es justamente evaluar aspectos éticos, como el diseño central del valor humano, equidad y no discriminación. Temas estos, pues mira, hablamos de la privacidad y seguridad. También se está viendo en la 42.1, pero aquí con mucho mayor detalle, esa transparencia y explicabilidad clave, ¿verdad, Fiona? Que es importantísimo, ¿no? Donde sacas el dato para que no haya esas alucinaciones, ¿no? En esa experiencia que se ha ido teniendo o hemos ido teniendo con la IA generativa, ¿no? Que es quizá lo que todo el mundo conoce. La supervisión humana, básicamente, pues, el ser humano tiene que seguir estando en el centro, ¿no? O sea, mucha tecnología y muchos elementos que, bueno, pues no tan en esta era digital, pero sí que es importante que no perda el valor, ¿no? El ser humano, que es lo importante, ¿no? Somos lo importante y esa parte de responsabilidad. Bueno, era un poco compartir precisamente desde nuestra experiencia de cómo lo estamos enfocando, de estas primeras certificaciones que ya estamos teniendo, que lo estamos llevando desde esta perspectiva, desde un sistema de gestión, teniendo en cuenta que siempre va todo muy alineado, es todo un journey, todo un camino que ayuda a la gestión del cumplimiento. Todos estos estándares voluntarios, nunca lo olvidemos, nos ayudarán a la gestión del cumplimiento de lo que realmente el reglamento de inteligencia artificial pues, nos va a exigir, ¿no? Y también con ese anteproyecto, ¿verdad?, de gobernanza de la IA, que recientemente también está encima de la mesa. Por este lado, voy a dejar de compartir por aquí, permitidme. Yo creo, Fiona, no sé, estamos ya casi, iba a decir en Ecuador, no, estamos ya en punto. ¿Qué hacemos? ¿Damos una serie de conclusiones rápidas, de fogonazos, te parece? ¿Das ahí un fogonazo rápido Parece de lo que perfecto. ha sido un poco estos 25 o 30 minutos? Yo, por mi parte, mi conclusión es muy clara. La importancia, yo lo único que quiero es remarcar la importancia de aunar la privacidad cuando vayamos a tratar todo el tema de inteligencia artificial en todo tipo de proceso, en todas las fases del proceso. Al final, no tenemos que olvidarnos que cada vez que vamos a tratar datos de carácter personal, esto tiene una regulación, esto tiene una implicación y si vamos a llevar a cabo procesos de inteligencia artificial en nuestras empresas en los que vayamos a tratar datos de carácter personal, tenemos que seguir y tenemos que cumplir con la normativa de protección de datos y tenemos que tenerla en cuenta. Mi conclusión es clara. Totalmente. Bueno, desde nuestra perspectiva, para poder cumplir y como bien menciona, y ir dando ¿cómo diríamos? Una confianza, ¿no? Un poco también alinear el propósito de AENOR, ¿no? De crear confianza entre organizaciones y personas, esa confianza que necesitan las organizaciones, que necesitamos los ciudadanos, los usuarios en la inteligencia artificial, pues a través de buenas prácticas que ya en el pasado se ha demostrado que son eficaces, como en el mundo de la seguridad, la privacidad, veníamos hablando, pues en este caso una ISO 42001, es un sistema de gestión totalmente normalizado, aprobado a nivel internacional, con otros estándares también, como hablábamos, la 24368, y quizás sean las herramientas que nos van a ayudar a las organizaciones a abordar poquito a poco ya no tanto el cumplimiento, sino el lanzamiento de servicios de una forma ordenada y organizada
a nuestros clientes, a nuestros proveedores y dar una confianza. Al final es una cuestión también de confianza a todo el ecosistema que se está moviendo y que de alguna forma, ¿verdad, Fiona? Decíamos ayer, un poco comentábamos, que nos cambia a todos el mundo, ¿no? Y es la realidad. Pero bueno, tenemos herramientas y tenemos todo lo necesario. La privacidad para mí sí que es fundamental. Y claro, si tenemos por aquí un chat, si queréis alguna pregunta, no parece que haya preguntas, pero sí que cuando se ha inscrito algunas de las personas, tenemos Sí. alguna pregunta, digo un poco por ya dejarlo niquelado, ¿no? Totalmente cerrado. Había una pregunta, ¿te acuerdas, Guillem, sobre el tema del prompting, ¿no? De los Del prompts. prompt, Era algo así como, del prompt del cumplimiento, sí. efectivamente, Fiona, ¿qué podríamos decir? ¿No? El desarrollo del prompt era algo así como el desarrollo y el uso de los prompts, ¿no? En las generativas aplicada al cumplimiento, ¿no? ¿Cómo de importante es ese desarrollo de los prompts, ¿no? Un poco. Exacto. Sí, es lo comentábamos ayer, Boris. A nivel de protección de datos, a nivel de privacidad, yo lo resaltaba, me viene perfecta esta pregunta porque yo lo resaltaba en qué posibles riesgos podemos tener cuando estemos aplicando inteligencia artificial. Pues lo que tenemos que tener en cuenta a nivel a la hora de desarrollar un prompt, cuanto más claro sea, tenemos que cumplir con el principio de minimización de datos, no recabar datos que no vayamos a utilizar, que no sean precisos para la finalidad que vayamos a utilizar, que no almacenemos datos innecesarios, es decir, cumplir con este principio de minimización de datos, la seguridad, la confianza, la transparencia, es decir, tenemos que también asegurar que haya una transparencia, un deber de información claro. Al final, todas estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a desarrollar un plan a nivel de materia de privacidad, a nivel de cumplimiento normativo. Totalmente. No sé Sí, qué porque, piensas tú, Boris. claro, como yo veo desde dos perspectivas, ¿no? Si eres un usuario, un ciudadano que utilizas de forma personal cualquier IA, incluso a nivel corporativo, si la utilizas porque así se ha autorizado dentro de las políticas que hay dentro de las organizaciones, que eso es, por cierto, lo más importante en esta línea también, definir políticas de uso de la IA, en qué momentos y de qué forma, ¿no? Es importante nunca, es de sentido común, pero nunca poner datos personales, datos confidenciales, ¿no? Porque nunca, bueno, no sabemos realmente dónde esa información luego en los entrenamientos de los algoritmos, dónde queda, ¿verdad? Entonces, se están dando casos, ¿no? De exfiltración de datos de una forma casi involuntaria, ¿no? Porque estás haciendo una consulta en la que estás diciendo, ¿cómo podría hacer en mi compañía que se llama así? Y además, entonces, claro, estás dando eso de forma general, ¿no? El uso de las generativas de forma pública, pero también internamente cuando se hacen esas implantaciones, y vosotros sabéis bien desde McCloud, eh, has dicho antes, el privacy by design, ¿no? El diseño por defecto en la privacidad y en la seguridad. Pues eso creo que es fundamental. Nunca olvidaremos los principios de privacidad y los principios también de seguridad, de la confidencialidad, integridad y disponibilidad, que como servicio que son, pues debemos cumplir. Un poco es lo que hay que hacer y a las personas la persona que nos preguntó, ¿no? Y por acabar ya una segunda, y sí que ya cerramos, ¿no? Había también un poco una pregunta relacionada en todo lo que es la gobernanza y gestión de la IA, decía así como, si tenemos algunas referencias, ¿no? Creo que también, pues un poco vosotros desde la parte de implantación y nosotros desde la parte de certificación de cómo se está abordando justamente la IA, teniendo en cuenta que también el Esquema Nacional de Seguridad o la 27, pues ya hay empresas que disponen de ella o incluso pueden abordarlas, ¿no? O sea, quizá yo entiendo la pregunta, pues qué relación hay un Esquema Nacional de Seguridad que ya cumple una serie de principios, aunque el enfoque quizá pueda ser diferente, pero en el fondo no olvidemos que el esquema es sistemas de información que dan soporte o que prestan los servicios, y a veces servicios son de IA, ¿no? Pues qué relación. No sé vosotros desde MyCloudOr, ¿cómo lo estáis también abordando en las Sí, implementaciones? nosotros, exacto. Nosotros al final referencia, nosotros en MyCloud lo estamos abordando. Nosotros tenemos la 27701 y al final lo que estamos haciendo, pues todo el tema de privacidad, todo el tema de protección de datos es llevar a cabo las políticas, como bien decías, llevar a cabo todas las implantaciones y a nivel de implantación de inteligencia artificial, tanto para nosotros como para nuestros clientes,
pues lo que estábamos comentando antes, el caso de uso que he compartido antes, analizar el ciclo de vida del dato en todo el sistema de inteligencia artificial, en todo el proceso, e ir viendo qué tenemos que tener en cuenta, políticas, medidas de seguridad, la normativa de protección de datos, tenerla en todo momento presente y a partir de ahí ir poco a poco analizando y ir poco a poco implantando todo el proceso, tanto en nuestros clientes como el proceso que tenemos implantado en MyCloudOR. Desde Aenor, vosotros, Boris, Y ¿cómo, pues cómo lo veis? es el principio del mínimo esfuerzo. Es un poco así. ¿Y en qué significa eso? Y eso es para las organizaciones. Obviamente lo que hay que intentar, y lo has dicho también antes, es intentar integrar y no pisar dos veces en el mismo charco, ¿no? Si estás haciendo un análisis de riesgos que contempla elementos que impactan en la seguridad de los datos, en la privacidad de los mismos, pues si esos datos van a tener luego un uso dentro de un sistema que va a tener que entrenarse, pues eso ya lo tienes ganado. No lo vuelvas a hacer por otro lado, porque ya lo tienes. Vamos, que al final hay que integrar y hay que intentar, y es lo más difícil, también intentar sintetizarlo de una forma que lo hagas una vez y que te sirva para muchos más elementos, ¿no? Y en ese sentido, el honor, efectivamente, siendo que el ámbito es diferente, cuidado, que la ISO 27001 pues, cubre y tiene unos alcances, bueno, la privacidad también es una 27701, por ejemplo, hablando de estándares, vaya. También, pues, y la IA también se define esos alcances de otra forma, sí que es importante que hay una base común, además a nivel estructural, un poco la idea es que, fijaros, se ha construido la estructura, ¿no? Que decíamos hace un momento de la 42001, la estructura es la misma que de la ISO 27001, pero cuidado, que no tienen nada que ver una con otra, en el sentido de que los riesgos con los controles que proponen, los riesgos van a ser diferentes y los controles que mitigan o gestionan esos riesgos también van a ser diferentes, aunque coincidan con otros muchos. O sea, que hay un ejercicio de sinergia y de integración. Por lo tanto, digo que la ley del mínimo esfuerzo, intentar hacer lo menos posible porque reutilizas mucho de lo que ya tienes. Sería Eficiencia en los procesos. totalmente. Y es que van a hacer una seguridad pues, un poquito más con la categorización quizá más diferencial, pero bueno, una misma línea conceptual, pues lo mismo, ¿no? Y desde ahora estamos haciendo esas integraciones, estamos llevando ese camino. Pues yo creo que ya poco más, ¿no, Fiona? Eh, Ha sido un placer, Boris. Igualmente, y la verdad es que nada, esa tos la has mantenido ya, finalmente ya te ha dejado en paz, has dicho, voy a molestar, nada. La verdad es Sabía que en algún momento me iba a entrar la tos, pero bueno, ha sido breve, ha sido breve. que también a la audiencia que estará al otro lado y no podemos verles, pero seguro que a las casi 50 personas que han estado conectadas ahí en un momento determinado. Gracias. Fiona, seguimos adelante. Muchísimas gracias, Michael, a vosotros. Muchas Y gracias a Enor, muchas gracias Boris, muchas gracias a la audiencia, gracias por la paciencia con la tos y que tengáis un buen fin de semana a las todos. tuyas de marketing y de las nuestras que siempre están ahí detrás, ¿verdad? Eso a Carmen Exacto. y al equipo tuyo que lo han hecho. Elena, Noelia, exacto. Gracias a Pues todos. nada, Nos vemos en el muchas siguiente. gracias. Adiós. Chao.